Vine a Izamal en busca de algo y aunque todavía no sé bien qué es, quizás búsqueda de respuestas, quizás necesidad de enfoque o quizás un lugar para encontrar la libertad, porque hay algo que viene haciendo ruido hace tiempo. ¿Realmente somos libres o vivimos en medio de estructuras que nunca nos animamos a cuestionar? Hoy quiero explorar eso y no desde una teoría, sino desde lo que me pasa a mí y desde lo que siento con este tema en esta búsqueda. En este día de lluvia en Izamal te doy la bienvenida al Camino Sagrado. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Ezequiel Amoroso y te doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando sobre la libertad, recorriendo Izamal, pudiendo conectarnos con la energía de este pueblo mágico que me está ayudando un montón en mi proceso de búsqueda y transformación personal. Y un lugar al aquietarnos, al entrar en la sintonía de pueblos que despierta nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas decisiones he tomado por miedo y cuántas decisiones he tomado desde la libertad? Y creo que es una muy buena pregunta para hacernos, sobre todo cuando venimos de una clase social media o media baja, donde de repente las cosas tienen que estar integradas bajo la lupa de la certeza económica, sobre tener esa jubilación que te respalde, sobre tener ese trabajo fijo que haga que no te mueras de hambre en el intento y en el camino. Entonces, desde muy temprana edad, la mayoría de nosotros hemos luchado por sobrevivir en un mundo gobernado por un capitalismo que nos obliga a consumir, consumir, consumir. Y ni que hablar si venimos de grandes ciudades. En mi caso, bueno, soy de Rosario, Argentina, una ciudad grande. Después viví en Buenos Aires, una ciudad más grande aún. Luego Cancún, Ciudad de México. Y ahora experimentando la vida en un lugar mucho más tranquilo, mucho más relajado, mucho más aterrizado. Y empezamos a pensar cuando nos conectamos con una frecuencia y dejamos de correr, cuántas cosas he elegido por estar corriendo y por estar en una vorágine, por el miedo a perder tal cosa. Cuántos deseos sí han venido directamente desde el corazón y sin miedo a ejecutar ese deseo ardiente que de alguna forma estaba pidiendo salir a la luz. Entonces, cuando elegimos desde el miedo, adivinen cuáles son los resultados que tenemos. Emprendimientos que no funcionan, un pensamiento mágico que nos ata a expectativas surrealistas y ahí estamos, ejecutando desde el miedo y recibiendo más miedo y paranoia desde una afuera. Porque todo lo que vibramos desde adentro lo creemos y nuestro campo áurico termina generando más de lo mismo. Y me doy cuenta de algo, que la libertad no es hacer lo que quiero, porque muchas veces eso que quiero ni siquiera viene de mí, viene del miedo, de la costumbre, de lo que aprendí, de lo que creo que debería ser. Entonces, ¿qué tan libre soy realmente? Y es que para mí la libertad hoy es algo mucho más profundo. Es dejar de estar condicionado por todo lo que me controla por dentro. Es poder observar un miedo sin que ese miedo decida por mí. Es sentir apego, pero no actuar desde la necesidad. Es tener pensamientos, pero no ser esclavo de ellos. Porque si necesito que algo pase para estar bien, si necesito que alguien me elija, que algo funcione, que todo salga como espero, entonces no soy libre, soy dependiente. Dependiente de resultados, dependiente de personas, dependiente de una idea de cómo debería ser mi vida. Y quizás la libertad empieza en un lugar incómodo, cuando dejo de exigir que todo sea distinto
y empiezo a soltar la necesidad de controlar lo que no puedo, porque ahí, en ese espacio donde ya no estoy empujando la vida, pasa algo raro, aparece una calma, una liviandad, como si por un momento dejara de pelear conmigo mismo. Y quizás de eso se trata, de no hacer más, sino de soltar todo lo que no me deja ser. Bueno, voy a acomodarme un poquito por aquí y esta pregunta tan anclada a la libertad, y es, ¿quién soy si dejo de controlar? Y ahí sí que la máscara del ego se viene al piso, porque claro, el ego que quiere controlar, el ego quiere ser visto, el ego quiere tejer estrategias todo el tiempo para alcanzar lo que obsesivamente la mente quiere. Y esto, al final del juego, nos termina volviendo prisioneros de nuestra propia cárcel mental, porque las obsesiones y la necesidad de querer estar controlándolo todo, y no solamente tu vida, sino cuando intentas controlar a los otros para que los otros no se equivoquen, para que los otros no sufran, para que los otros tengan menos dolor, y estás ahí permanentemente, convulsivamente, obsesivamente, tras una búsqueda de una perfección total, de un idealismo, sin permitirte bajar la guardia ni para ti ni para tus seres queridos. Y peor todavía, la gente que ni siquiera se ocupa de sus propias obsesiones y se obsesiona únicamente por otras personas. Es cuando más vacíos nos quedamos. Entonces el control lo podemos ver como esa celda interior que no nos da chance de ir hacia afuera a ver qué hay cuando dejo de estar en mi zona cerradita, en mi zona segura, en mis propias obsesiones, en lo que me define como persona, en lo que mi ego me está gritando que tengo que seguir controlando, que tengo que seguir resistiendo. Cuando le decimos a ese ego, ok, silénciate un momento, ¿quién soy más allá de mis obsesiones? ¿Quién soy cuando no estoy queriendo controlar algo? Ahí es cuando se abren los primeros brotes del sentido de la libertad, porque empezamos a ver que al final estábamos tan ensimismados, tan metidos en una celda interior que no estábamos pudiendo ver como tal, como lo que realmente fue la obsesión, como el velo ante la libertad. Entonces esa primer libertad comienza entendiendo que todos los puntos obsesivos que tenemos como seres humanos nos están trazando una línea delgada que nos separa de nuestro verdadero estado de libertad. Así que te invito a revisar cómo estoy manejando mis obsesiones, qué tan libre soy de estos pensamientos que aterrizan a mí involuntariamente. Sigamos caminando. ¿Quién soy cuando no tengo miedo? El miedo es uno de los enemigos de la libertad, porque el miedo es ese monstruito interior que te dice, no vas a poderlo, tu realidad no va a cambiar, va a ser siempre lo mismo, aunque te esfuerces, ¿para qué lo vas a intentar si vas a perder? El miedo es esa protección del subconsciente que nos quiere mantener en una zona de seguridad. Y una vez más, si me mantengo en una zona de seguridad, ¿estoy siendo libre o estoy siendo preso de una creencia? Te invito a cerrar los ojos y a preguntarte cuál es la decisión que tomaría si no tuviera miedo de equivocarme. Eso que tanto vienes sintiendo, eso que tanto vienes postergando, quizás por tu peso, quizás por tu edad, quizás porque no estás en el lugar indicado o quizás por un montón de cosas. Sin embargo, hay un deseo latente que muchas veces no nos atrevemos a escuchar,
por ese miedo que empieza a comernos la cabeza una y otra vez. Y con respecto a este tema, por supuesto que siempre han venido miedos, han aparecido miedos, y siento que la mejor forma de combatirlos es atrevernos a desafiar esas zonas de confort que muchas veces nos mantienen cómodos y muchas otras veces nos mantienen cobardes. Muchas veces se trata de abrazar a ese niño interior y saber que ya no eres esa persona inocente, esa persona sin información, esa persona que no sabía cómo resolver. Hoy tu adulto interior puede abrazar el proceso de transformación como algo realmente mucho más profundo, que no te deje paralizado y que sepas que hoy, desde mi adulto interior, puedo abrazar a ese niño interno que se siente muerto de miedo y voy a atreverme a desafiarme en eso que tanto me asusta. Hoy aprendí algo muy importante y es que la libertad no requiere tener que irte lejos, porque al final la libertad no está afuera, está en todo lo que dejas de cargar. Ahora voy a buscar algún rinconcito para explicarles un poquito este proceso de la libertad con dos cartas del tarot que he canalizado para esta ocasión, para que podamos entender un poquito más de estos procesos. ¡Apa! En el proceso también encontramos el miedo que les comentaba recientemente. Vamos a buscar un lugarcito, vamos a ponernos cómodos, sin tantos ladridos asesinos, y vamos a explicar este proceso con las cartas del tarot. Salí corriendo de ahí. Creemos que somos libres, pero en realidad lo que queremos es sentirnos seguros. Y esas dos cosas casi nunca van juntas. Por eso ahora vamos a verlo juntos en profundidad con estas cartas de tarot que han sido canalizadas para explicar lo que es este proceso de la búsqueda de la libertad interna. La primera carta, lo que nos condiciona, el 8 de espadas. Esta carta habla de sentirse atrapado, pero no por la realidad, sino por la mente. Son pensamientos, son creencias, miedos que te hacen creer que no puedes. La mayoría de las personas no están atrapadas por su vida, están atrapadas por su forma de pensar la vida. Entonces no es que no seas libre, es que crees que no lo eres. Y cuando crees eso, dejas de intentarlo. La segunda carta, el presente, el loco. Y esta carta es increíble porque aparece justo después del encierro. El loco no tiene certezas, no tiene garantías, pero tiene algo más importante. El loco confía. El loco nos recuerda que la libertad empieza en el momento en el que dejas de necesitar seguridad para avanzar. O sea, no es que primero eres libre y después saltas. No, primero saltas y eso te vuelve libre. El problema es que queremos sentirnos seguros antes que vivir. La tercera carta, ¿hacia dónde vamos? La estrella.
Esta carta habla de paz, de conexión, de volver a confiar en la vida, pero no porque todo esté perfecto, sino porque ya no estás peleando con lo que realmente es. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es estar en paz con lo que hay, en lo que seguimos caminando el camino y viviendo los procesos. Porque cuando dejas de resistir, cuando dejas de intentar controlarlo todo, ahí aparece algo mucho más profundo, la confianza. Y tal vez la libertad no tiene que ver con cambiar tu vida, sino con darte cuenta que muchas de las cosas que te atan no son reales, son ideas, y las ideas también se pueden soltar. ¿Crees en el destino? ¿Qué piensas del destino? Yo pienso que no hay idea más desempoderante que creer en el destino, creer que todo está escrito, creer que no tenemos una voluntad de nuestra propia vida y de nuestra propia energía. Entonces ponemos la energía ahí, en un lugar donde nos achicamos, donde nos frustramos y preferimos convencernos de esa idea que nos hace tan poco libres. El destino lo quiso así. Y esa frase, por un lado, te da consuelo, porque de repente dices, ¿qué puedo hacer si el destino lo quiso de esta manera? Y por otro lado, te da frustración, te da envidia en ver que otras personas logran cumplir sus sueños y sus metas, cuando en realidad lo que estás necesitando es un plan de acción y entender que de esa frustración, de eso que hiciste mal, de eso que no te salió, podemos sacar un aprendizaje, podemos sacar el reinventarnos de la galera. Imagínate que abres un emprendimiento. Imagínate que ese emprendimiento no va nada bien. Imagínate que las estrategias que trazaste son malas y por ende fracasaste. Te tomas un tiempo para estar mal, te tomas un tiempo para duelar lo que hiciste y prefieres luego no volver a intentarlo, porque una vez lo intentaste y te fue mal. Y como te fue mal, te escudaste en el destino que así lo quiso, que no era para ti una vida independiente, una vida con una economía libre. Entonces, ¿somos realmente libres si pensamos que el destino existe? Inclusive desde la astrología, nuestra carta natal. La carta natal no nos habla de un destino, nos habla de procesos, nos habla de el diamante infinito de posibilidades que somos, de todos nuestros dones y nuestros potenciales, las cosas que tenemos que aprender, pero nunca va a ser un mapa que nos desempodere, porque todos podemos alcanzar nuestras metas, todos podemos cumplir nuestros sueños. A veces en las consultas de tarot me hacen preguntas que me dejan impactados. Por ejemplo, ¿me voy a vivir, no sé, a España? Y me quedo pensando, ¿cómo le preguntamos esto al tarot? Si te quieres ir a vivir a España, dime cuál es el plan que estás trazando, cuál es la estrategia que estás teniendo, cuál es el plan de ahorros que estás gestionando. Entonces no se trata de si el destino tiene preparado llevarte a un lugar. Se trata de saber que eres una persona libre, que eres una persona que puede elegir el rumbo de su vida. Y ser libre se trata de eso, de escuchar lo que quieres, de escuchar esa voz del deseo y de atreverte a intentarlo una y otra vez hasta que puedas lograr todas las metas, que puedas lograr ir a esos lugares donde tu alma desea. Entonces nos podemos desapegar,
de esa idea del destino y nos podemos unir a la idea de soy libre y me permito gestionar la vida de mis sueños. Entonces, en este camino de la libertad hay ciertas cosas que no tenemos que olvidar. Por ejemplo, aprender a decir no, aunque nos cueste, no escapar de lo que siento, hacerme cargo de lo que me pasa, sostener mis decisiones, aunque nadie lo comprenda, y desapegarme de la idea que hay un destino que está buscando maltratarme. Porque al final la pregunta no es si eres libre o no. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a incomodarme para hacerlo? Mis amores, esto ha sido todo por hoy. Me encantaría que me cuentes en las cajitas de los comentarios cómo sientes este poder de libertad que tienes, cómo estás usando este poder de libertad, si lo estás usando o si no lo estás usando. Te leo en los comentarios. Mi nombre es Ezequiel Amoroso, espero que este video te haya gustado. Si el video te gustó, te invito a que le pongas like, a que te suscribas, a que puedas compartirlo con esas personas que hoy están también en un proceso de búsqueda espiritual, de búsqueda interior. Estoy feliz de acompañarlos, feliz de caminar con ustedes, de poder reflexionar juntos. Me encanta leerlos para que esta comunidad siga creciendo. Hoy, desde Izamal, este camino hacia el interior, te doy las gracias por acompañarme en el camino sagrado. Nos vemos en el próximo video.